Parte 3. Ahora ustedes pueden ver, ¿no? Vamos a pasar al otro lado. Es después el siguiente punto en Mateo. Y entrándole en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y yo me imagino, ¿no? Que los discípulos dirían, pero nosotros sí elegimos, a diferencia de aquella visión mercantilista, fíjate, qué interesados, ¿no? Y podría la iglesia y podrían aquellos que presumimos seguir a Jesús reprocharle al mundo que de alguna forma nosotros estamos dispuestos a seguirle a pesar de que no hay almohada donde recostar la cabeza, o que algunos de nosotros queriendo hacer ostentación de virtud y de piedad lleguemos a afirmar, bueno, nosotros estamos dispuestos a seguirle, aún priorizando al reino antes que nuestros intereses terrenales y temporales. Pero ahora nos encontramos en una circunstancia donde, como dicen los puertorriqueños y los cubanos, vamos a ver si el gas pela. Vamos a ver si en realidad este tema de la espiritualidad cristiana funciona. Vamos a ver cuál es tu respuesta frente a la crisis. ¿Cuál es la respuesta del espíritu del hombre y de las convicciones de nuestra fe cuando las circunstancias parecen contradecir al Dios que te invita? Me llama y es muy sugerente el concepto del hermano James Dobson en su libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ya solamente con ese título, él ganó la medalla de oro en el año de su edición, el hermano James Dobson, con un libro, bueno, que fue un bestseller y aún es uno de los libros de mayor lectura dentro de la comunidad cristiana internacional. Pero el doctor Philip Yancey, en su libro que también se convirtió en un clásico de nuestra literatura contemporánea, Desilusión con Dios. Desilusión con Dios, pienso que es un extraordinario documento. Y estas expresiones, la de Camper Morgan, cuando Dios se contradice a sí mismo, haciendo una referencia a la experiencia de Abraham y de Isaac, estas experiencias son el gran escollo de gran parte de nuestra espiritualidad. Y hoy quizás usted se encuentre absolutamente consternado. Oye, si por lo menos yo supiera para dónde vamos. Si por lo menos yo supiera para dónde va toda esta crisis, ¿no? Porque déjeme poner en vocabulario cotidiano lo que está sucediendo en el corazón de muchos de nosotros. Y hasta qué punto hasta cuándo vamos a estar en estas condiciones, ¿no? De restricción social, de control en la interacción cotidiana. Nos encontramos, por ejemplo, que algunos que tienen alquilados locales comerciales dijeron desde el Ejecutivo Nacional que no se iba a cobrar los meses de alquiler. Sin embargo, estas son las letras chiquitas que no se dicen, ¿no? Lo que sucede no se van a cobrar ahorita, pero se van a cobrar tan pronto pase esto y se van a llegar a acuerdos donde después vas a tener que pagar de alguna forma, y otros hacen absoluto, ¿verdad? Desobediencia del precepto del Ejecutivo y hoy están cobrando y aún sacando de locales algunas personas. Y alguien diría, bueno, en estos términos yo no puedo seguir con mi emprendimiento. ¿Hasta cuándo esta circunstancia no viene a subvertir gran parte de mis proyectos? Esto yo no lo elegí, esto es algo que yo no elegí y tengo todo el peso en este caso de la opinión pública en mi contra. No puedo abrir porque esto sería una absoluta desobediencia al precepto sanitario, pero de alguna forma, o como me lo han planteado algunos, o me muero del coronavirus o me muero de hambre. Una de las dos. Voy a elegir entonces cómo morir, que es quizás la circunstancia más difícil o la elección más compleja que tiene que hacer un hombre. ¿Cómo morir? No algo sino recordar a Nando Parrado, el sobreviviente de la tragedia de los Andes, donde él decía, bueno, yo decidí morir caminando, cuando dije que no veía solamente sino nieves en los Andes chilenos, después de haber sufrido el accidente de la aeronave uruguaya. Y hoy quizás muchos de nosotros estamos decidiendo cómo resolver esta crisis, cómo vamos a salir de esto. Los muchachos no están estudiando. En muchos casos la dificultad académica le ha puesto tropiezos a la consecución de sus metas académicas y personales.
qué va a suceder con la economía global y cuáles serán las implicaciones geopolíticas del desarreglo económico, de la profunda recesión económica que espera y que ya está presente, brindando sus primeros destellos en el mundo de hoy. ¿Qué decir de la cotidianidad nuestra, ¿no? Nuestra interacción en nuestras congregaciones será igual. Podremos brindar el abrazo que siempre hemos suscitado y el ósculo santo como criterio de nuestra comunión. Aquello que decía el apóstol Pablo, saludaos unos a los otros con ósculo santo. Pero sin duda alguna, quizás el mayor escollo es de orden económico. Lo que preocupa al Padre, la provisión cotidiana. ¿Qué va a suceder con nuestra empresa de producción de alimentos más importante del país? Son preguntas que de alguna forma pueden estar presentes cuando se pone de noche. Y eso fue lo que sucedió según Marcos. En el capítulo 4, Marcos nos brinda un elemento que no estaba presente en Mateo. Y dice aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y que se ponga de noche y que sea el mar, son dos variables que no son muy bienaventuradas, si yo le soy honesto. Póngase usted en el lugar de Mateo y de algunos de estos hombres que no eran marinos expertos, quizás sí, Juan, Jacobo, Pedro, Andrés, eran hombres del mar, eran hombres en la realidad el mar de Galilea es el lago de Tiberias, ¿no? En realidad es un lago. Sin embargo, este lugar tiene unas tempestades sorprendentes y es porque está rodeada de algunas montañas y las condiciones geográficas brindan a este pequeño espacio, ¿verdad? A este mar de Galilea, el lago de Tiberias, unas características climatológicas interesantes. La presencia de esta cadena montañosa rodeando este espacio lacustre suscita unas tempestades impresionantes. Hace unos días atrás vimos cómo el mar de Galilea sobrepasó de alguna manera sus límites, algo que tenía bastante tiempo que no sucedía. Sucedió también, para sorpresa nuestra, en el 2020, un evento de este tipo, ¿no? En donde el mar de Galilea también brindó una expresión. Parece que el mundo, el Señor nos está hablando a través de cada espacio de nuestro mundo.